clave, David, yo creo que detrás de todo esto es que la gran profesión del futuro va a ser la psicología, de cómo vamos a tener tratamiento psicológico de las personas que no se están educando adecuadamente en este proceso y terminan generando relaciones tóxicas o dañinas con estas inteligencias artificiales, pero no por el sistema, sino por la falta de dominio propio y conocimiento del tema. Y ahora eso puede generar mucha problemática psicológica, emocional en muchas personas. Transformando Mentes, un podcast que te ayudará a lograr tus metas descubriendo y poniendo en práctica todos tus talentos. Ser, hacer, tener. Bienvenidos, soy David Maceto y en este podcast pondremos en práctica todas nuestras habilidades y descubriremos nuevas formas de crecimiento y desarrollo personal. Escucha y vive la transformación en algún aspecto de tu vida que quieras cambiar. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que me estén escuchando, sean bienvenidos a Transformando Mentes. Queridos, del día de hoy estoy muy feliz, estoy teniendo una colaboración con un coach de Maxwell Leadership. Él lo conocí también en la parte de la plataforma. Vladimir Contreras es parte del equipo de Maxwell y pues bueno, es un experto en esta parte del coaching y hoy tenemos esta gran invitación a Transformando Mentes. Vladimir, bienvenido. Gracias, David, gracias. Qué gusto estar aquí en este espacio, poder compartir lo que conocemos, nuestras experiencias, nuestra forma de ver la vida. Así que muchas gracias por estar en este espacio. Excelente, muchas gracias. Queridos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy relevante en este tiempo. Hoy hablaremos de lo que es el liderazgo en tiempos de inteligencia artificial. Y pues bueno, Vladimir, cada vez que traigo una colaboración realizo algunas preguntas en el podcast para conocer un poquito más de la persona que nuestra audiencia los conozca y sepa qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos y qué nos lleva a ser lo que hoy somos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy comenzaría con esta pregunta, Vladimir, que regularmente hago. ¿Qué es lo más importante para ti hoy en la vida? Mira, lo más importante para mí en este momento es ser un buen ejemplo para mis hijos, ser, sabes, este ejemplo de vida, de ser la persona que quiero que ellos sean, y eso me ha llevado a transformarme a mí en todo este proceso, corregirme, autocorregirme, escuchar a mis hijos, y yo diría que ser esa persona, no solamente para mis hijos, sino para toda la familia, ser esa persona que se merecen y llegar a alcanzar mi mayor potencial en ese sentido. Excelente, qué padre. Qué padre. Vladimir, ¿qué te viene a la mente con esta frase? Somos lo que hacemos repetidamente. Oh, yo creo que es una frase muy cierta, primero que nada, y me llega a la mente la siguiente imagen. Imagínate que vivimos en una caja hecha de espejos y que esa caja, sabes, hay espejos arriba, a los lados, abajo, y que ese espejo refleja todos tus pensamientos. Yo creo que nuestro mundo se vuelve realidad en función de lo que colocamos en nuestras mentes. Entonces, sea lo que sea que yo deje pasar, crecer y mantenerse en mi mente, es lo que se va a reflejar en ese espejo y es lo que voy a ver del mundo. Entonces, yo diría que mi mundo es lo que pienso. Wow, qué padre. Vladimir, con esto vamos a cerrar la parte de el conocimiento de la persona y pasaremos a la parte de la temática que hoy estaremos trabajando, pero quisiera saber cuáles son tus 3 valores más importantes. Mira, descubrir mis valores ha sido todo un proceso, David. De verdad que he pasado por varias etapas donde digo, oye, ¿qué es lo que más valoro y en dónde está y dónde no está? Y hay algo interesante que aprendí con uno de los mentores que si no te cuesta, no cuenta, ¿no? Es un valor que no te cuesta, no cuenta. Entonces, tú puedes decir, bueno, me encanta este valor porque me suena interesante y está, sabes, en mi ADN, pero nunca he pagado el precio por ese valor. Y eso me llevó a tener una reflexión de qué realmente valor en la vida. Y me he dado cuenta de que uno de mis principales valores es la excelencia. Entonces, aportar, ¿sabes? Cuando veo a mis hijos haciendo cosas con mucho ímpetu, con mucha excelencia, a mí me encanta. O cuando veo a una persona haciendo lo que sea que esté haciendo con mucha excelencia, a mí me atrae. Y me he dado cuenta que eso ha sido uno de mis valores principales
porque también he pagado el precio. A veces es un precio injusto, ¿sabes? Acercarse a la perfección, lo cual es muy malo también, y para de contar, ha sido parte del precio que he pagado. Y lo otro que me he dado cuenta en el tema de los valores es el tema de las relaciones con las personas. Y esto ha sido un valor cultivado, porque yo a partir de que fui rescatista en alta montaña por muchísimos años, y luego te puedo contar de esto, pues aprendí a valorar muchísimo a las personas, y eso fue un valor que decidí que estuviese dentro de mí, lo he ido cultivando y cultivando y cultivando por muchísimos años, y hoy diría que es uno de mis valores centrales. Y por supuesto, todo lo que es la vida familiar, que es mi tercer valor principal. Y todo desde que tengo hijos, con mi esposa, llevando a un migrante venezolano en México, hizo que la familia se uniera aún más, a pesar de haber dejado parte de la familia extendida en Venezuela y todo lo demás. Pero eso hizo que nos uniéramos más y se generó un valor muy grande y un amor muy grande en mí para lo que es el núcleo familiar, tal vez ahondado por el proceso migratorio. Entonces yo diría que estos son mis tres valores, David: excelencia, relaciones, vida familiar. Excelente, qué padre. Y como lo explicas, ¿hasta dónde te han llevado hoy esos valores? La parte de el buscar la excelencia, aunque en ocasiones no somos perfectos, pero el seguir yendo hacia esa parte de cómo podemos ir mejorando constantemente, considero así la parte de la excelencia. Y bueno, la otra parte en la vida familiar creo que es una de las partes más importantes para nosotros como seres humanos y las relaciones. Hace poquito hablaba algo de este tema de cómo o hacia dónde nos llevan las relaciones. Muchas gracias, Vladimir, con esto que mencionas y qué padre estos valores que tienes. Gracias. Ahora sí, Vladimir, para desarrollar un poquito este tema, cuéntame por qué empiezas a incursionar en la parte de la inteligencia artificial y aparte, pues de eso me gustaría saber cómo podemos llevarlo como coach a la práctica, la inteligencia artificial o cómo la debemos de tomar o desarrollar. Es un punto muy interesante, David. Mira, yo siéndote muy sincero, yo soy ingeniero de sistemas de profesión y en el año 2004 yo entregué mi tesis de grado, que por cierto, fue valorada como la mejor tesis de grado ese año por gracias a mi Wow. maestro, ¿no? A la persona que me tutorió, que me llevó. Y déjame decirte que esa tesis de grado, David, fue en inteligencia artificial. Estoy hablando del año 2004, hace más de Wow. 20 años atrás. Y hace más de 20 años atrás estábamos nosotros los medio nerds, medio geeks, que estábamos jugando con este tipo de herramientas pensando que esto era una vida futurista, ¿sabes? Porque nos encantaba Star Wars, nos encantaban ciertas cosas y veíamos cómo esos cambios podrían llegar a ser realidad, y desde ese entonces hemos tenido estas discusiones, esta forma de ver la vida con esta entidad de la inteligencia artificial presente en nosotros. Y ojo, David, no sé si sabes, pero la inteligencia artificial de hecho es una tecnología antigua, viene desde antes del Internet, o sea, y luego podemos hablar del invierno de la IA, porque ahorita sí, porque antes no, pero cuando haces la pregunta, ¿qué podemos hacer con esto llamado inteligencia artificial? No solo como coach, como seres humanos en este planeta, a mí me encanta verlo de la siguiente manera, David. Imagínate que la inteligencia artificial fue entrenada con todo lo que somos los seres humanos, con la forma como peleamos, cómo nos enamoramos, cómo cantamos, cómo hacemos cosas malas, cómo hacemos cosas buenas, cómo colocamos nuestras obras, cómo nos comportamos públicamente y secretamente. Todo eso se utilizó para entrenar la inteligencia artificial. Y a mí me encanta ver la inteligencia artificial como ese gran coloso que es la conjunción de todo el conocimiento y comportamiento humano. Entonces, ese gran coloso, indistintamente que si es la empresa A o B, veámoslo como un gran coloso, ¿ok? Entonces, ese gran coloso con todo ese conocimiento humano somos nosotros representados en la inteligencia artificial. Y la filosofía a la cual yo llevo a mis mentoreados, a los empresarios con los que trabajo, y cuando integramos el tema de inteligencia artificial en sus empresas, es mira a este coloso como tu socio de co-creación. Y aquí viene la clave detrás de todo esto. Ese coloso, ese socio de co-creación es tu partner. No es una herramienta más como la calculadora o una tabla de Excel. No, no. Es un partner con el cual ese partner está evolucionando cada vez más y más y más. Y tú creas una relación con ese partner y una relación de co-creación. El peligro, David, que yo veo es que muchas personas están utilizando ese partner para que me haga la tarea en lugar de tener una relación de co-creación. Y eso es lo que a mí me apasiona, más de 20 años trabajando con esto. Y yo creo que es un cambio radical en la forma como interactuamos los seres humanos, y para de contar. Wow.
Interesante todo esto que mencionas, Vladimir, y un poco conociendo más de tu trayectoria en esto y el realizar una tesis en esta parte, pues creo que traes mucho conocimiento en la parte de la inteligencia artificial. Y mira, ahorita que mencionabas algo así, se me vino a la mente que hace varios años, como lo mencionas, mencionaban que en algún momento íbamos a estar pues toda la parte industrial, si tú quieres, robotizada, ¿no? Manejada por robots, quitando muchos puestos de trabajo, bla, bla, bla. Y hoy nos da miedo toda esta parte, todavía en la parte de la inteligencia artificial, de decir varios puestos de trabajo se van a eliminar por esto, ¿no? Y hay algo que yo he pensado durante mucho tiempo, que la inteligencia artificial pues no va a poder quitar. Sin embargo, ahorita que explicaste esto, ya no sé, tengo dudas porque algo que yo decía, esto no lo va a poder lograr la inteligencia artificial, es que nosotros como seres humanos, antes de ser seres racionales, somos seres emocionales. Y yo digo, la inteligencia artificial no va a poder llegar a las emociones como las expresamos como ser humano. Sin embargo, al estudiar todo el tema del comportamiento, ya no sé, estoy dudando de lo que digo. De hecho, David, mencionas un tema muy interesante. Yo recuerdo que en mis primeros años decíamos, la inteligencia artificial nunca va a ser creativa como somos los seres humanos. Y pues esa teoría se defendió por muchísimos años. Te comento yo que yo estuve en las trincheras cuando eso estaba ocurriendo. Decíamos, yo sé cómo es el sistema por detrás, jamás va a poder ser creativo. Pero fíjate qué interesante con toda la inteligencia artificial generativa, que es lo que surgió a partir del lenguaje natural y la interpretación del lenguaje natural, generó este tipo de herramientas generativas y está muy interesante porque mientras muchos profesionales, empresarios estaban asustados pensando por dónde se iba a meter la inteligencia artificial y colocamos barreras en la puerta para que no se metiera, pues resulta que se terminó metiendo por la ventana. Y cuando digo eso, es que tú ves hoy en día a la inteligencia artificial siendo altamente creativa, altamente creativa, generando imágenes impresionantes, generando música, generando poemas, generando un montón de cosas. Y luego entraba otra tesis que decía, bueno, pero es que los seres humanos, como lo acabaste de mencionar, somos altamente emocionales, la inteligencia jamás va a poder emular las emociones. Pero debemos recordar algo, David, que esta inteligencia artificial lo que hace es tomar ese compendio de todo el conocimiento humano conductual y, digamos, conocimiento como tal, lógico, encontrar patrones y devolverlos. Eso es lo que hace. No hace otra cosa. Encuentra patrones y te los devuelve. Pero parte de esos patrones es la respuesta emocional. Y cuando vemos muchos motores de inteligencia artificial creados con algo que llamamos la supernormal, digamos estímulos supernormales, esos estímulos supernormales que luego lo podemos conversar, es una forma que conecta a los seres humanos de tal manera que te atrapa. Por ejemplo, el chocolate es un estímulo supernormal, no sabe tan rico como una manzana, ¿verdad? De hecho, el cacao puro no sabe tan rico como el chocolate procesado. Entonces, el chocolate es un estímulo supernormal y como este hay muchísimos. Ahora, la inteligencia artificial conoce esos patrones, los toma y te los devuelve y a veces te lo puede devolver en maneras expresadas en emociones. Y aquí está lo interesante. Hace como un mes tuve la oportunidad de hablar con una inteligencia artificial y me sorprendió muchísimo cuando esta inteligencia artificial se ríe, se sonroja y respira. Y tú dices, oh, ya va, ¿qué es esto? ¿Sabes? Lo que yo hago ahorita. Oh, David, tú supieras lo que pasa. Eso lo hizo una inteligencia artificial. Y eso lo decíamos que era netamente humano. Y aquí está lo interesante. Ellos pueden encontrar todos esos patrones y devolvértelos. La clave, David, yo creo que detrás de todo esto es que la gran profesión del futuro va a ser la psicología, de cómo vamos a tener tratamiento psicológico de las personas que no se están educando adecuadamente en este proceso y terminan generando relaciones tóxicas o dañinas con estas inteligencias artificiales, pero no por el sistema, sino por la falta de dominio propio y conocimiento del tema. Y ahora eso puede generar mucha problemática psicológica, emocional en muchas personas. No sé cómo lo has visto tú. Wow. Sí, pues es que todo esto que mencionas, la verdad es de que es algo que a veces no lo conocemos totalmente y ahorita como lo estás describiendo es que, digo, no sé, hasta en ocasiones podría decirte me genera vulnerabilidad al encontrarme con esto que mencionas, a una inteligencia que no es humana, pero ya está siendo casi humano, ¿no? Entonces, la verdad es de que lo veo pues digo, son avances que vamos generando como seres humanos,
pero también hasta dónde podemos llegar, digo, el límite, cuál es el tope, ¿no? Y hasta hoy me voy encontrando con que cada vez vamos escalando más alto. Sí, Con todo este y estudio, Vladimir, híjole, qué padre esto que nos estás explicando y la verdad es de que no lo tenía ni por aquí visto, ¿eh? sí, sí, por eso me encanta dar muchas mentorías de liderazgo y liderar la inteligencia artificial, porque ya ves que se están formando muchas personas en lo táctico. Y está bien, ¿no? Cómo escribir bien un prompt, cómo hacer una imagen bonita, cómo hacer música. Nosotros también enseñamos ese tipo de cosas, pero esta parte de manejar la relación, conocimiento profundo de qué es lo que está ocurriendo detrás, cómo me relaciono con este gran coloso, o la visualización de que existe un coloso con el cual genero una relación de co-creación y no solo una herramienta más que utilizo como el equipo con el que tengo aquí enfrente con el cual me estoy conectando contigo. No, no, genero una relación con eso. De hecho, hacemos muchas pruebas porque a veces cuando comento esto en escenario, ¿sabes? Tenemos 100, 140 personas en la sala y yo comento esto y suelo ver algunas caras incrédulas. Dicen, no, ¿qué relación? ¿Sabes? Yo sí soy una persona seria y yo sé que no tengo que relacionarme con eso porque es una máquina. Y yo digo, está bien. Y les muestro algunos videos y les muestro algunas cosas. Y es impresionante cómo en cuestión de segundos la persona es capaz de generar una relación con una nevera, ¿sabes? Con un refrigerador. Y tú dices, pero ¿por qué? Es metal, o sea, no es una persona. Pero esa emoción empática que tenemos los seres humanos se dispara de una manera natural y no lo podemos controlar. Ahora, si eres consciente de eso, es liderar el proceso. Si no eres consciente de eso, entonces las empresas lideran el proceso y cada quien tiene sus objetivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como cada quien tiene sus objetivos, o tú eres líder del proceso o simplemente te están llevando por el carril que otros quieren que tú recorras. Y eso es precisamente lo que nosotros hacemos en las mentorías, sacar a las personas de ahí. Wow, 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 padrísimo, padrísimo. Pues me vienen a a la mente varias cosas, Vladimir, y ahorita pensando en esto, quisiera comentarte o hacerte esta pregunta, a ver, ¿qué nos puedes decir de esto? Como líderes, ¿para qué es importante el conocimiento de las inteligencias artificiales? Mira, yo diría que como líder no podemos liderar nada que no estemos dispuestos a conocer profundamente. Es decir, si yo no estoy dispuesto a conocer profundamente a un miembro de mi equipo, digamos a Pepito, y si yo no sé cuáles son los motivadores de Pepito, no sé cuál es su visión de vida multigeneracionalmente hablando, no sé cuál es su aspiración más profunda, no sé cuál es su estilo de personalidad para conectarme bien con Pepito, pues entonces nuestra relación de líder y liderado pues es muy débil. ¿Estás de acuerdo conmigo, David? Si yo no lo Ok. conozco a profundidad, si no genero una relación fuerte con Pepito, pues entonces Pepito, Chuy, José, como lo quieras llamar, ¿ok? Si yo no genero una relación fuerte con esa persona, pues no lo puedo liderar a mi máximo potencial. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando también del mismo nivel de conocimiento. Está bien, no es una persona, son tecnologías, pero si yo no conozco qué hay detrás, si no conozco cómo fue entrenada, por qué me devuelve las cosas como me las devuelve, qué puedo lograr esperar o qué debería esperar de la inteligencia artificial a que me devuelva cuando tengo cierto tipo de relación y actividad con esta herramienta, que pudiese esperar de mí mismo por la forma como me responde, lo cual puede llegar a ser muy peligroso por lo que te acabo de mencionar de los estímulos supernormales. Y entonces, si yo no conozco todo eso, no lo puedo liderar. La clave está en el conocimiento, tal cual como pasa con una persona. No hay mucha diferencia entre cómo yo lidero a mi equipo de trabajo a cómo yo lidero la interacción con la inteligencia artificial. Y eso conlleva un entendimiento profundo de qué hay detrás. Ahora, tú podrías decirme, pero ¿de qué me sabes? Yo pinto cuadros, o sea, ¿para qué me interesa a mí conocer la inteligencia artificial? Y yo te diría, cuidado con ese tipo de pensamientos, porque esto no es una tecnología como un nuevo teléfono, ¿de acuerdo? No es ese tipo de tecnología, es un tipo de tecnología altamente disruptiva. Y a lo que voy con esto es que, como lo mencionaste hace ratito, va a cambiar las reglas del mercado, va a cambiar la forma como vemos el mundo. Y de esa manera muchos trabajos se van a perder, sí. Muchas formas de cómo interactuamos los seres humanos se va a cambiar totalmente. De hecho, la educación es una de ellas. Todo eso va a generar un cambio en el cual si tú no te adaptas rápido, no tienes tiempo. Por ejemplo, mis abuelos tuvieron 30 años para adaptarse a la televisión. 30 años, desde que apareció el primer televisor hasta que todo el mundo tenía un televisor en su casa. 30 años. Nosotros tenemos solo 3 para adaptarnos a la inteligencia artificial y ya pasaron. Así que ya nos quedamos sin tiempo. Entonces, ya los que no se adaptaron adecuadamente, pues están corriendo atrás. Pero aquí está la clave, no tenemos tiempo para adaptarnos, la tecnología avanzó demasiado rápido
como muchas otras tecnologías, la IA no es la única, pero entonces el cambio es tan radical que mucha gente se quedó atrás y por eso precisamente hacemos estos trabajos, porque sabemos que muchos líderes de empresas y muchas personas se han quedado atrás en el proceso y oye, es peligroso, muy, muy peligroso como sociedad quedarte atrás en este proceso. Oye, justo en eso pensaba hace un rato y algo que creo que hemos venido pasando durante este tiempo y ahorita que dices exactamente esa adaptabilidad que en algún momento en el pasado fue muy larga o el proceso fue muy largo y creo que poco a poco pues lo ibas asimilando. Sin embargo, en esta parte de dar ese giro en menos de 3 años o 3 años y como dices, no lo vimos venir que ya estamos en ese momento. Y algo que pensaba hace poco y me ponía a hablar en ocasiones hasta con mis hijas, es que yo decía que la inteligencia artificial te hace pensar menos. No lo sé, en cuestión de eso, algo como un paradigma que yo he tenido que no te deja, si tú quieres y se lo pides fácil, te va a responder, ¿no? Y eso te da la capacidad, o te genera para mí un estado en la mente de, pues lo podría decir así, de no desarrollo. Pero al final, ¿cómo lo podríamos ver desde esta perspectiva, Vladimir, de la que te digo? O sea, yo lo estoy viendo como que de una forma en donde la inteligencia artificial te está haciendo más, si tú quieres, más atrasado en cuestión del pensamiento, ¿no? Porque no te deja desarrollar esa parte o esa habilidad de seguir pensando cuando te da pues te da todo así, en el momento, rapidísimo, ¿no? Me encanta que hayas tocado ese punto, David, porque yo creo que es el punto álgido, tocaste el punto caliente de esta discusión. Que tengas ese pensamiento, porque quiere decir que tienes un alto nivel de pensamiento crítico. Déjame conectar esto un poquito con la historia de la evolución humana y con una parte muy particular de la evolución humana que es la educación. A ver, por 300.000 años aproximadamente, los seres humanos, bueno, no tanto, 280.000 años por ahí, los seres humanos nos transmitíamos la educación del uno al otro a través de cómo cantos, de conversación, historias, de cuentos, ¿verdad? Nos reuníamos en la tribu alrededor de la fogata y pasábamos conocimiento de, ¿sabes? O cuidado con el león, o cuidado, la época de la cosecha es tal, y en las estrellas estas dicen tal cosa, y para de contar. Por muchísimo, muchísimo tiempo así vivíamos los seres humanos. Hace unos 4.000 años, 4.500 años, se generan las primeras tablillas de escritura. Y entonces el conocimiento humano dejó de ser de que yo estoy al lado de alguien y ahora podemos leer libros de 4.000 años de antigüedad y estamos reconociendo el conocimiento de esa persona hace 4.000 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese conocimiento que antes se pasaba de persona a persona ya transgredió la geografía y el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo con esto, David? Sí, correcto, correcto. Ahora, ¿qué sucedió? Y vamos justo al punto que acabas tú de mencionar. En el siglo IV, Sócrates, estamos de acuerdo que Sócrates es un gran personaje en la historia. Sócrates se hizo la misma pregunta que tú te estás haciendo. Él decía, la escritura está dejando a las personas sin pensamiento crítico y sin capacidad de recordar. Y estamos hablando en el año 300, 400 después de Cristo. La misma duda que tú tienes, el mismo principio de, oye, nos estamos embruteciendo con este tipo de tecnología. Él decía lo mismo de la escritura, pero fíjate cómo la evolución humana luego se adaptó para que la escritura no dañara nuestro pensamiento crítico, nuestra forma de guardar la memoria. Claro, no para todo el mundo. Hay gente que, ¿sabes? No sabe sumar 2 más 2 y no usa la calculadora del teléfono. Eso es otra cosa, ¿no? Ya es culpa de la persona, no es culpa de la tecnología, ¿estamos de acuerdo? Ahora, Correcto. hoy en día, cuando hablamos de encontrar información, y yo quiero encontrar, por ejemplo, la mejor dieta para comer. Entonces, David ya que dice, ¿cuál es la mejor dieta para comer? Bueno, no lo sé. Entonces entro a Google y busco. Pues suerte con eso. Porque cuando tú coloques cuál es la mejor dieta para mí, la cantidad de artículos que de hecho se contradicen unos con otros que vas a encontrar en Google es infinito. ¿Estás de acuerdo conmigo? Correcto. Pero ahora tú puedes, damos un salto a la forma de transmitir información y educarnos los seres humanos, que era de hablarnos, contarnos historias,
la escritura, y hoy en día estamos en un nuevo cambio. Fíjate, que ocurre en cada 4.000, 5.000, 1.000 años. Y ahorita estamos en un nuevo cambio, y ese cambio es, pues yo entro a la inteligencia artificial y le digo, quiero la mejor dieta para mí. ¿Y qué hace el modelo? No encuentra el patrón, porque hay muchas cosas. Entonces comienza a hacerte preguntas y te dice, a ver, y Vladimir, ¿y tú qué tipo de alimentos sueles consumir? Ah, bueno, trato de evitar las carnes y tal, tal. Ok, Vladimir, ¿en dónde estás viviendo? Vivo en el norte de México, tal, tal, tal. Sí, encuentran todos esos parámetros y ahora sí me entrega un plan adaptado a mí. Y eso es un cambio en la forma como transmitimos conocimiento. De hecho, si yo amplío esa ventana, David, y es una forma que a mí me encanta, y yo quiero creer en esto porque tengo 20 años creyendo en esto no es nuevo. Si ampliamos esa ventana, hace unos 3.800 millones de años, la química se convirtió en biología y aparecimos los seres vivos en este planeta. 1.800 millones de años después, la biología se está convirtiendo en tecnología y ahora estamos creando una nueva forma de existir, que no solamente son libros, sino que ahora es esta estructura llamada inteligencia artificial que tiene la capacidad de unir todo el conocimiento humano en este gran coloso que ya no depende de nuestro tiempo de vida, no depende del oxígeno y no depende de un montón de cosas. Y yo diría que ese es el punto en la historia humana en el cual tú y yo vivimos y todas las personas que nos están escuchando están viviendo, David. ¿Qué te parece eso? Wow, no, pues es que traes temas de esa reflexión de el pasado en el ser humano y cómo se ha ido desarrollando y efectivamente, pues lo que dices, o sea, a través de las historias, a través de el transmitir la experiencia, es como hemos ido aprendiendo, pero ahorita, en la actualidad, pues esto que comentabas en cuestión de lo que en aquel momento mencionó Sócrates cuando se encontró toda la parte de la escritura, la imprenta y todo esto, y dijo, oye, estamos perdiendo pues si quieres la razón, ¿no? Nos estamos atrasando nuevamente y ahorita con esto que yo te decía es que es algo que yo veía hace poco tiempo en cuestión de las inteligencias artificiales, perdón, como mencionabas, o sea, ya nos ganó el tiempo y la otra parte, no sé, o a la mayoría entiendo, ya nos ganó el tiempo porque no todos sabemos de esto, así como tú que creo que traes muy avanzado esta parte por el estudio que hiciste y que no lo veíamos, ¿no? Digo, yo estudié una ingeniería industrial, pero nunca me metí a todo este tema de las inteligencias hoy con el tema, por ejemplo, del blockchain y todo eso, pues no lo entiendo. Cuando ya también traen un avance de hace varios años que se estuvieron metiendo en todo eso, ¿no? Como decía, si no mal recuerdo, esto de las inteligencias por ahí de 1960, que es que ya traen todo ese tema de algún estudio de el comportamiento humano, pero a través de otras formas, ¿no? Y ahorita algo que dijiste importante de cómo nos vamos quedando, si tú quieres, rezagados por no tener esa adaptabilidad a los cambios, ¿no? Y lo hemos visto en diferentes, pues, aspectos, creo que de la vida. Si lo quieres ver en organizaciones, en donde no lograron adaptarse a los cambios y entonces murieron, ¿no? Nosotros creo que ahora también o nos adaptamos o pues no vamos a sobrevivir. Así lo estoy viendo hoy, Vladimir. No sé qué pienses de esto. Sí, mira, de hecho estaba yo conversando un poco de eso que acabas de mencionar, de la adaptación al cambio y el proceso a donde vamos. Estábamos en un live y alguien pregunta, ¿no? En el chat y dice, chicos, ¿ustedes qué piensan? ¿Que esto nos está llevando a sabes, un futuro fatalista donde todo se va a destruir o a dónde vamos cuando hablamos de este tipo de cosas? Y yo tengo una visión y comparto esta visión con muchas personas porque sabes, como todo, puedes tener, como me hiciste la pregunta, lo que está en tu mente se vuelve en tu realidad. Entonces, si tu visión es negativa, pues esto va a ser horrible, o si tu visión es positiva, pues va a estar muy bien. Yo prefiero quedarme con la visión positiva. Y en esa visión positiva es que estas inteligencias van a hacer que la economía crezca, va a hacer que la capacidad humana productiva se eleve impresionantemente, que ya lo vemos, ya está pasando. Ahora, ¿qué va a pasar con ese proceso? Que ya no tendríamos que trabajar tantas horas a la semana, ya tendríamos que trabajar menos días a la semana. Nos abre espacio para poder conectar con nuestros hijos, con nuestra familia y reconectar con lo que era natural para los seres humanos, como por ejemplo tener una comida familiar con tus abuelos, con tus tíos, con toda la familia extendida, cosa que hoy en día es un lujo en muchas familias. Y no es Correcto. normal ver eso. ¿Por qué? Porque estamos ocupados produciendo, produciendo, produciendo.
Yo diría que lo normal para el ser humano es que comamos con toda la familia. Si lo comparamos con un sistema de control, o sea, el sistema de control se desorganiza y luego regresa al punto de equilibrio. Como ven. Entonces él va y llega al punto de equilibrio. Ahorita estamos en un punto, sabes, que está desorganizado en nuestro comportamiento humano y ya no estamos conectados con la esencia de la vida familiar, de la vida con tus hijos, estamos trabajando más tiempo del que deberíamos. Y yo creo que la inteligencia artificial nos va a acercar a ese punto de equilibrio rápido. Ahora, tenemos que aceptar también que estamos en este punto A y en este punto B, donde está ese futuro maravilloso, hay una brecha, hay una distancia que recorrer de aquí hasta allá. Y en esa distancia va a haber un precio. Y ese precio es que las personas que no adopten esto rápido se van a ir a uno de estos dos extremos. Tenemos el extremo de la filosofía del Capitolio, donde la gente vive maravillosamente bien, donde hay mucho dinero, hay lujos, hay de todo. Y tenemos el mundo fuera del Capitolio, que es un mundo lleno de escasez, hambruna, enfermedad y para de contar. Esa es la filosofía del Capitolio. ¿Qué va a pasar? Si tú no adoptas inteligencia artificial, te acercas rápido o te alejas del Capitolio. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la mediocridad, la muerte de la mediocridad gracias a la inteligencia artificial. Un fotógrafo, por decir cualquier profesión, un fotógrafo que no se impulsa con inteligencia artificial, pues pasa a ser un fotógrafo mediocre y pasa a estar en uno de los extremos. Ahora un fotógrafo que tal vez no era tan bueno, pero se impulsa con inteligencia artificial, pasa a estar con los mejores. Lo grave de todo este proceso, por estudios que ya ha hecho OpenAI, dicen que el 1% de los millones de usuarios que tiene OpenAI con su plataforma de ChatGPT, solo el 1% de los usuarios están usando la inteligencia artificial de manera de volverse a ellos más capaces. Solo el 1%, 99% de los usuarios lo usan para, como si yo fuese un niño de escuela y le digo, hazme la tarea de qué pasó con Cristóbal Colón cuando llegó a América. Y bla, bla, lo copio, lo pego y lo mando. Y eso te manda directo a la mediocridad. Eso te manda directo afuera del Capitolio. Y ese va a ser el precio entre el punto que estamos hoy al punto al que vamos a tener ese futuro maravilloso. En este intermedio, las personas que se salgan del Capitolio van a sufrir muchísimo. Por eso nosotros damos este tipo de capacitaciones, porque queremos que nuestros mentoreados sean parte de ese 1%, que sean parte de las personas que no van a pasar por ese proceso y no van a sufrir el cambio. El cambio viene, sí, es inevitable, sí, se van a perder trabajo, sí, se van a crear nuevos, sí, también, pero solo lo vas a aprovechar si estás en el lugar adecuado. Sí, fíjate que esto que mencionas creo que sí es. Digo, ahorita pensando en esto, mencionaste un tema de el fotógrafo y hoy la inteligencia artificial, si tú quieres, te manda unas imágenes mejores que las de un fotógrafo. Y de repente dices, oye, ¿cómo está haciendo esto esta IA, no? Y pues hoy te pones a ver de qué forma está creada, cómo podemos ocupar esos recursos para incrementar nuestras competencias, Vladimir. Sí, mira, yo creo que la competencia es con nosotros mismos, es decir, tenemos que usar estas plataformas para hacernos nosotros más capaces, más inteligentes. Y en efecto, sí, un fotógrafo, una IA puede hacer mejor fotografía que un fotógrafo mediocre, pero un buen fotógrafo que se impulsa con la inteligencia artificial crea unas maravillas que tú y yo jamás seríamos capaces de crear, porque sabe cómo mandarle la instrucción a la inteligencia artificial, sabe darle las bases de patrones, de composición, de colores y para de contar. Y esto no solo pasa en la fotografía, por lo menos en mi ámbito, desarrollar líderes. Ahora imagínate un líder que se potencia, como un fotógrafo se potencia en su imagen, un líder que se potencia a sí mismo utilizando inteligencia artificial para mejorar su liderazgo, no para que lidere por mí, para que mejore mi liderazgo. Y eso se vuelve imparable, imparable. Eso es lo que vamos a ver ahorita, en especial con los jóvenes, generaciones Z, generaciones alfa, que para ellos todo esto es muy natural. Chicos altamente potenciados con estas tecnologías. Más bien, los que estamos peligrando son los que no somos tan jóvenes, porque si no nos montamos en esto, estos chicos nos van a comer rapidísimo y ya no vamos a ser irrelevantes en el mercado porque estos jóvenes están potenciados con estas herramientas. Entonces, yo creo que de hecho el reto gigantesco, David, está para nuestras generaciones. O nos montamos en el tren o los chicos jóvenes nos van a llevar, pero por mucho, porque van a ser capaces de producir mucho más que nosotros porque están potenciados. Vladimir, pensando en esto y ahorita que mencionas en las generaciones, anteriormente recuerdo cuando salió todo el tema de las computadoras o las primeras computadoras y a mis padres les daba miedo el poder, pues digo, aparte del miedo, en ocasiones era
probablemente falta de capital para poder comprar una computadora, y esta parte el mundo se estaba globalizando pues rápidamente, si lo vemos así, pero no a esta velocidad que actualmente se está llevando a cabo. Y ahorita lo que decías de las generaciones, cómo nos podrían dar la vuelta. Dime, por favor, tú qué piensas de cuáles serían las habilidades que debemos de tener hoy como líderes para poder llegar a que no nos quiten ese seguir creciendo y nos desbanquen, por ejemplo. Es una pregunta muy linda, David, me encanta que la hayas hecho. Y en esencia es mejorar nuestras habilidades de liderazgo, no hay de otra. Para mí, el vehículo más rápido para alcanzar tu mayor potencial es el liderazgo. Liderazgo y crecimiento personal, que van muy de la mano el uno del otro. Ahora, cuando tú incrementas tus habilidades de liderazgo y sabes relacionarte adecuadamente, recuerda lo que te dije al inicio, cuando yo aprendo a relacionarme con la IA, no es nada distinto que a liderar a un joven de una generación o a alguien de una generación mucho mayor a la mía. No es muy distinto, es lo mismo. Todo termina decantando en el mismo punto, y en este punto es conocernos, entendernos, tener empatía y sabernos liderar a nosotros mismos y al resto del personal. Eso conlleva mucha actividad relacional, eso conlleva lograr objetivos, y yo diría que saber liderar es el mejor camino para todo este proceso. El único, no, pero el más rápido y el más sólido, sí, sin duda alguna. Entonces, cuando tú mejoras tus habilidades de liderazgo y saber cómo conectar con personas de distinta generación, saber comunicar un mensaje, saber y proyectar una visión que atrae al personal, saber manejar relaciones con tecnología, saber integrar las dudas de todos en la resolución compartida de problemas. Y para de contar todo lo que un líder hace, ese es el camino para mí. Ok, gracias, Vladimir. Con esto me quedo. Hoy, actualmente, tú estás trabajando en todo el tema de desarrollo de líderes. ¿Qué generaciones? Todo tipo de generaciones. ¿Cómo te podríamos encontrar? Ya estamos por concluir el episodio y me gustaría saber un poco más en dónde te podríamos encontrar, cómo podríamos llegar a esa parte de lo que mencionaste ahorita, en lo que estás desarrollando o lo que estás emprendiendo para desarrollar líderes a través de potencializar sus habilidades y el conocimiento de las inteligencias artificiales. Así lo entiendo, ¿verdad? Sí, sí, tenemos muchos programas para esto, programas incluso gratuitos, ¿no? Nuestra intención, nuestro corazón es que realmente Latinoamérica se potencie. Yo me enamoré de la visión de Max Leadership Latinoamérica, que es impactar 68 millones de líderes en América Latina. Hice parte de ese proceso, mi propia visión personal, y la empresa, por supuesto, también se movió hacia esa visión. Así que por eso tenemos programas gratuitos, tenemos podcasts, un montón de cosas, y siempre estamos generando talleres, webinars, donde hablamos un poquito más a profundidad de lo que hoy tocamos acá con el tema de inteligencia artificial, con el tema de liderar, con las diferencias multigeneracionales y para de contar. Así que la mejor forma de ubicarnos, e incluso para si alguien que nos está escuchando quiere saludarme, traer alguna duda, algún punto de vista, todas mis redes están completamente abiertas para eso. Y me pueden buscar normalmente por Instagram, que es de Vladimir Contreras, ¿ok? Entonces, José Ok. Vladimir, J. Vladimir con B de bueno, punto C. Y me pueden encontrar en Instagram y allí estaría más que contento y feliz. No, no, si tienes una pregunta para mí, hazla. Nada me haría más feliz que me manden preguntas, que me manden comentarios, sus opiniones, sus ideas de todo esto, porque eso nos nutre y podemos establecer una conversación en esto, más allá de enterarte de todos los eventos que hacemos y de todos los programas que tenemos. Excelente, excelente. Muchas gracias, Vladimir. Con esto voy a concluir el episodio de hoy. Quisiera preguntarte, anoté esta pregunta para ver qué piensas, qué nos podría traer o qué consideras que la inteligencia artificial hoy nos lleva a qué valores en nuestra vida. Oh, qué buena pregunta. ¿A qué valores nos lleva? Yo diría que la inteligencia artificial es como el dinero, potencia lo que eres. Si tú eres una mala persona, el dinero te vuelve peor persona. Si tú eres una buena persona, el dinero te hace una mejor persona. Y lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Te puede hacer peor o mejor en lo que ya eres. El cambio no está en la herramienta, el cambio está en ti. Entonces, el proceso de esto es que va a potenciar enormemente lo que ya eres. Si tú eres una persona floja y no te gusta pagar el precio y la inteligencia artificial te lo facilita, pues adivina qué va a suceder. Te vas a volver más flojo y te vas a cada vez a quedar por fuera de todo el proceso. Pero si tú eres una persona que te encanta crecer, si eres una persona que te encanta asumir retos, pues adivina qué, la inteligencia artificial te va a traer nuevos retos y te va a traer crecimiento. Entonces es igual que el dinero, no hay mucha diferencia. Va a potenciar lo que ya eres. Excelente, me gustó esta parte. Qué padre.
Pues Vladimir, creo que tuvimos el día de hoy un episodio que está o que va a generar mucho valor en el tema de la audiencia. Espero que podamos colaborar en otra ocasión con algo más de esto para tener más conocimiento y poder transmitir eso mismo a más personas. Digo, también aquí la intención en Transformando Mente, poner en práctica habilidades y talentos para poder mejorar algún aspecto de nuestras vidas y creo que esta parte está sumando en ese objetivo. Súper, súper. Yo bienvenido cada vez que me encanta compartir estos temas, así que cada vez que me inviten, yo por ahí voy a estar. Excelente, excelente. Pues Vladimir, muchas gracias, te agradezco por estar aquí y pues queridos, un episodio más de Transformando Mentes. Espero que estén bien, que sean felices y que trascienda todo sufrimiento. Recuerden que estamos en plataformas como Amazon Music, Spotify y ya estamos subiendo también el contenido en YouTube. Si les gustó el episodio, por favor, compartan para que seamos más en Transformando Mentes. Muchas gracias, Vladimir. Hasta la próxima. Gracias, David.